director nacional técnico, el economista Paul Cueva Luzuriaga, de parte de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME. Estimado director, en uso de la palabra, muy buenos días. Muchísimas gracias, mi estimado ingeniero Patricio Ayabaca. En primera instancia, siendo extensivo, el saludo cordial de nuestro presidente de AME, el ingeniero Raúl Delgado, alcalde de Paute, y también de nuestro director ejecutivo, el ingeniero Luis Mario Barzallo. Obviamente, el principio está dado en tratar de dar esa capacitación, ese aliciente en conocimiento dentro de lo que es la materia administrativa financiera, y es por ello que nos encontramos ahorita abocados a esta instancia del conocimiento de lo que tiene que ver con la formulación presupuestaria para el 2021. Más aún en una instancia de pandemia sanitaria que lo que ha hecho es generar una nueva línea base para poder visibilizar prioridades dentro del presupuesto para cada uno de los 221 municipios, y más aún, con pocos recursos y un mayor esfuerzo por parte de los administradores en que esos recursos tengan que ver con el cumplimiento de las capacidades adjuntadas desde el 2008 y a través del COTAD. Sin más, doy la bienvenida. Muchísimas gracias por tomar en consideración estos cursos de capacitación que regularmente lo estamos haciendo. En principio nace desde la Coordinación de Gestión y Fortalecimiento Institucional, liderada por el ingeniero Patricio Ayabaca, y es un gusto. Esperamos de que sea de su agrado y además de eso, nutra sus conocimientos, ya que ¿quiénes más como los administradores del territorio? Porque vuelvo y repito, los municipios son el territorio nacional y son los que afrontan todo lo que tiene que ver con los principios instaurados en las competencias municipalistas. Sin más, una apertura, esperando, y como lo dije anteriormente, Winston, éxitos totales. Un fuerte abrazo a todos y una buena mañana. Muchas gracias, estimado director. A continuación, nos permitimos hacer la presentación de nuestro especialista de fortalecimiento y gestión municipal, el ingeniero Winston Bolaños, quien es un profesional, ingeniero comercial, que cuenta con una maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública, especialista en Administración y Finanzas Municipales, y es un funcionario élite de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas con una experiencia de 40 años en el ámbito municipal. El día de hoy, para la Coordinación de Gestión y Fortalecimiento Municipal, es un honor tener al ingeniero Winston Bolaños con el tema Orientaciones presupuestarias para la formulación de la Proforma Municipal 2021. Estimado ingeniero, un gusto, éxitos en la jornada y un abrazo a la distancia. Muy buenos días a todos los participantes, funcionarios, autoridades que en este día nos acompañan en esta videoconferencia. Tal como fuera manifestado, vamos a abordar sobre el tema de las orientaciones básicas que les sirva a ustedes para la formulación de la proforma presupuestaria del año 2021. Y vamos a hacer énfasis fundamentalmente en el tema de la estimación de los ingresos, que es un elemento clave que se desea conocer para poder trabajar tal como lo prevé el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, por un lado, y el COTAD, por otro lado, que es el que rige el accionar de los GAT municipales. ¿Qué temas vamos a abordar nosotros en esta videoconferencia? Veremos lo que es la estimación de ingresos, veremos a su vez también la estimación de los egresos y las reglas fiscales y responsabilidades que tienen que observar fundamentalmente quienes están inmersos en la gestión presupuestaria. Reglas fiscales y responsabilidades que han sido incorporadas en la Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que fuera aprobada por la Asamblea Nacional en los últimos días. La estimación de ingresos
Lo veremos tanto para los recursos propios como para las transferencias del presupuesto general del Estado, fundamentalmente las que provienen del modelo de equidad territorial. Veremos también las de financiamiento, comentaremos relacionado con la de la cartera vencida, y en cuanto tiene que ver con los recursos propios, hemos citado como ejemplos todo el tema de impuestos, tasas, contribuciones especiales de mejoras, ingresos producto de la actividad o explotación de los activos institucionales, esto es, ingresos provenientes de los cánones de arrendamiento, de los puestos locales, mercados, centros comerciales municipales, etc. Para eso, vamos a mencionar que la estimación de los ingresos, así como también la estimación de los egresos, utilizan algunos métodos. Métodos que se los viene aplicando desde el año de 1823. Este es el primer método que surgió allá por esos años en Francia, que se lo conoce como el método automático, que no es otra cosa que considerar a nivel de la estimación de los ingresos los valores que fueron recaudados en el último año del ejercicio presupuestario, ¿no es cierto? En este caso serían los ingresos obtenidos en el año 2019. Este es un método que fue utilizado por muchos años, inclusive en nuestro país, mientras se utilizaba la metodología del presupuesto tradicional, es decir, cuando se consideraba única y exclusivamente un listado de ingresos y un listado de egresos. Y respondía, obviamente, a la época en donde el Estado, en el Estado central o el Estado como tal, no tenía muchas funciones, no tenía muchas competencias, es decir, no tenía muchas demandas y consecuentemente no había necesidad de presionar el crecimiento de los ingresos. Conforme fue cambiando las nuevas funciones, conforme fueron apareciendo nuevas necesidades en los estados, aparece también a su vez otro método, que es el método promedio, muy parecido al método automático. Pero en esto se produce la pequeña diferencia en el sentido de que se toma como base ya una serie histórica que va de 3 a 5 años y de esto se obtiene el promedio, es decir, la tasa de crecimiento que se ha obtenido en esa serie histórica y eso sirve para la estimación de los ingresos. Conforme va evolucionando el Estado, fundamentalmente el Estado central, las metodologías también de la formulación de los presupuestos van cambiando y se van incorporando otros métodos. Uno de ellos es el método analítico o de la validación directa. Este método lo que hace es simplemente ir analizando fuente por fuente de ingresos. Es decir, en nuestro caso concreto de las municipalidades, partida presupuestaria de ingresos por partida presupuestaria de ingresos, citando los ejemplos de impuestos. Ir analizando el impuesto predial urbano, el impuesto predial rústico, el impuesto de patentes, el impuesto de activos fijos, el impuesto de alcabalas, el impuesto a las utilidades en la compraventa de predios urbanos y plusvalía de los mismos, y así por el estilo. En cuanto a las tasas, de igual manera se analiza tasa por tasa, tasa por agua potable, por alcantarillado, por recolección de basura, por faenamiento, por servicios administrativos. Es decir, tratar de identificar y establecer un componente mucho más amplio que tiene que ver con la base de tributación. En el caso del impuesto predial urbano, nuestra base de tributación se haya contemplado en los catastros municipales. Es decir, en ese registro en donde se identifican todos los propietarios de las propiedades de los bienes inmuebles ubicados en el área urbana, en tratándose de los impuestos urbanos, o de todos aquellos bienes inmuebles ubicados en el área rural cuando se trata del impuesto predial rústico. Ese es el esquema del método analítico. Y finalmente,
tenemos el método mixto, que no es otra cosa que una combinación de los métodos anteriores, es decir, tanto del método automático, del promedio, como del método analítico. Ya en la práctica vamos a encontrar que es necesario hacer una combinación de estos métodos. Si bien es cierto, el método automático es uno de los más antiguos en materia de presupuesto, de estimación de ingresos fundamentalmente, sin embargo, lo podemos seguir aplicando hasta el día de hoy. Y lo vamos a ver con los siguientes ejemplos para cada uno de los métodos que los hemos citado. Para el método automático, por ejemplo, he considerado como fuente de ingreso para estimar la contribución especial de mejoras. Ustedes saben que las municipalidades, por la ejecución de la obra pública, de acuerdo con lo previsto en el COTAD, están en la obligación de recuperar la inversión pública. Y la obligación de recuperarse lo hace a través del cobro de la contribución especial de mejoras, por todas las obras que se ejecutan. Eso implica que esa recuperación no se lo hace de un año a otro. Por lo general se contemplan unos periodos que van desde 5 años e inclusive hasta 20 años. Consecuentemente, la municipalidad va a tener un flujo de fondos durante un periodo de tiempo. Si es de 5 años, va a tener una fuente de recaudación permanente, ¿no es cierto? Pero si estamos analizando el método automático, eso significa que cada uno de esos periodos de recaudo van a ser los mismos valores, porque lo que se hace es el valor que tiene que pagar el sujeto pasivo por contribución especial de mejoras, se lo divide en cuotas iguales para el número de años. Si es 5 años, el valor que sea para 5. Si es 10 años, de igual manera el valor que sea para 10 años. Es por esa razón que nosotros siempre vamos a tener en un periodo de tiempo, en este caso del ejemplo, desde el 2017 hasta el 2019, asumiendo que todos pagan oportunamente la contribución especial de mejoras, el mismo monto de recaudación. En el caso del ejemplo, los $1,500 durante la serie analizada. Por lo tanto, la estimación para el año 2021 va a ser el mismo monto o el mismo valor previsto en la recaudación, en la estimación de la recaudación, de acuerdo con el plazo concedido por concepto de la contribución especial de mejoras. El segundo método, que tiene que ver con el promedio de los incrementos, que se llama. Este es un método que está previsto en el artículo 236 del COTAD. Y para mayor comprensión de este método, me voy a permitir dar lectura textual a lo que dice el artículo mencionado. Especifica de la siguiente manera. La base, es decir, esta columna de aquí, donde dice base estimación 2021, la base para la estimación de los ingresos será la suma resultante, este valor, 1,650, de los incrementos, la suma resultante del promedio de los incrementos de los últimos 3 años. 3 años. 2018, 2017, 2016, ¿no es cierto? Sacamos los incrementos del 2016 al 2017 por diferencias, del 2017 al 2018 la diferencia, sumamos esos incrementos y dividimos para 2 y sacamos el promedio. Y ese promedio, incremento de recaudación, sumamos a la recaudación efectiva del año inmediato anterior. El año inmediato anterior es el año 2019. Estamos hablando de que es el año inmediatamente anterior a la fecha en que se formula la proforma presupuestaria. En este caso, nosotros nos encontramos en el año 2020, en la temporalidad del año 2020, pero estamos formulando la proforma presupuestaria del año 2021. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el año inmediatamente anterior al que se formulamos la proforma presupuestaria, este es del 2021 en el 2020, es el año 2019. Y el resultado es que este incremento promedio, por eso se llama promedio de los incrementos, lo sumamos a la recaudación efectiva del 2019. Y nuestra base de estimación, ojo, es de 1,650. El segundo párrafo del mismo artículo 236 nos dice
que esta base así obtenida podrá ser aumentada o disminuida según las perspectivas económicas y fiscales. Esto no significa que la aplicación del artículo 236, ¿no es cierto?, constituya la estimación única de la proyección de los ingresos para la proforma presupuestaria 2021. No, tiene que ser analizado si se aumenta, se disminuye o se mantiene dicho valor. Bien, el siguiente método tiene que ver con el analítico. Y para ello, había dicho en la exposición del método analítico que seleccionamos una partida de ingresos, una fuente de recursos propios, en este caso el impuesto del 1.5 por mil a los activos totales. Y vemos que en la serie histórica, ¿no es cierto?, en el primer año de esta serie histórica, recaudamos 1,000, el segundo año 500, el tercero 2,000, y en el último año, esto es el año 2019, tenemos una recaudación de $1,500. Si ustedes se ponen a ver, tiene un comportamiento irregular, es decir, no existe una tendencia creciente, es irregular. De 1,000 bajamos a 500, de 500 tenemos un pico a 2,000, y luego de 2,000 hay un decrecimiento menor, obviamente, comparado entre el 2016 y 2017, de 1,500. Por lo tanto, la estimación del año 2021, que yo lo he dejado en blanco, deberá ser el fiel reflejo del análisis que nosotros hagamos a la recaudación operada en cada uno de estos años. Es decir, $1,000, ¿cómo recaudamos los $1,000 en el primer año de la serie histórica? ¿Por qué se recaudó 500 en el segundo año de la serie histórica? ¿Y por qué recaudamos $2,000 en el tercer año de la serie histórica? Y finalmente, en el 2019, ¿cómo así recaudamos $1,500? ¿Cuáles fueron los factores que incidieron para que se haya recaudado de esa manera? Quizás puede darse, ¿no es cierto?, que en el año 2018, por ejemplo, en el territorio de cada uno de los cantones de los cuales están participando en esta mañana, se dinamizó la economía. Es decir, se inauguró un nuevo centro comercial o la misma municipalidad puso a funcionar su centro comercial municipal, o llegó a instalarse una nueva fábrica, o se hizo un mejoramiento de algunos locales y consecuentemente aparecieron más personas que desarrollaron su actividad económica. Podría darse. Y en el 2019, ¿qué pasó? Hay una disminución de los recursos. Quizás se mantiene el mismo número de contribuyentes, pero resulta que ellos no pagaron el 100% de sus contribuyentes catastrados. Entonces ahí tenemos una cartera vencida. Puede ser una de los factores. Ese es un factor interno, ¿no es cierto? Que no se hizo un control interno para poder recaudar por lo menos el mismo valor del año anterior, es decir, del año 2018. O en su defecto puede darse de que en el año 2018, ¿verdad?, hubo un incremento de nuevos negocios, aparecieron nuevos emprendedores, pero resulta que en el 2019 esos emprendedores cerraron sus locales, no les fue muy bien. Por eso es que disminuye la recaudación del impuesto a los activos totales. Ese puede ser otro factor. Ese es un factor externo que estuvo incidido o afectado por una variable exógena que no lo puede controlar la municipalidad. Por lo tanto, necesitamos siempre verificar en el método analítico cuáles fueron las causas que incidieron para que se dé el comportamiento que estamos reflejando en este impuesto del 1.5 por mil a los activos totales. Y producto de ese análisis, vamos a reflejar la estimación para el año 2021. ¿De acuerdo? Bien, el último método que tiene que ver, con el mixto. Este método es una combinación, yo les decía durante el análisis de los métodos anteriores. Es decir, en el caso del impuesto predial urbano, recuerden ustedes que cada 2 años se tiene que hacer una actualización del catastro, una emisión del impuesto predial urbano
y una emisión del impuesto predial rústico. Consecuentemente, durante ciertos periodos de tiempo, es decir, cada 2 años, vamos a tener siempre el mismo monto de la emisión, por lo general, los mismos montos. En el caso del ejemplo, el bienio 2016-2017, $2,000. El bienio 2018-2019, $3,000. Aquí hay una variación, quizás porque se aumentó el plano de valoración del suelo, quizás porque hubo una incorporación de nuevos inmuebles o nuevas urbanizaciones, etcétera, etcétera. Y en el 2020 y 2021, obviamente, estamos pasando un nuevo bienio y habrá que considerar consecuentemente el valor previsto en el catastro para el año 2021, que va a ser el mismo del año 2020. Entonces, miren, en este caso del ejemplo del impuesto predial urbano, estamos aplicando el método automático, es decir, el mismo valor estimamos para el 2021, el del año anterior. En el caso del impuesto de patentes, aquí estamos aplicando para obtener la base de estimación del 2021 de acuerdo con el método promedio de los incrementos, que es el previsto en el artículo 236. Y finalmente, en el de las transferencias, aquí tenemos que aplicar el método analítico, es decir, el de la evaluación directa. Necesitamos conocer por qué hubo este comportamiento en las transferencias del presupuesto general del Estado como consecuencia de la aplicación del modelo de equidad territorial. ¿Verdad? Por citar el ejemplo. El último acuerdo que se ha expedido por parte del Ministerio de Economía y Finanzas es de septiembre del año 2018. Por eso es que yo le repito en el año 2019 el mismo valor, porque teníamos que considerar el mismo valor hasta que se expide el nuevo acuerdo. Lamentablemente, no se expidió el acuerdo por el 2019 y hasta el momento todavía no se expide el acuerdo por el año 2020. ¿Qué pasa la estimación para el año 2021? Esa es la pregunta que se formula, ¿no es cierto? ¿Qué sucede en este caso? Como es obvio, que es de conocimiento público, la situación económica, ya lo manifestó nuestro director técnico, el economista Paul Cueva, al inicio de esta videoconferencia, ha sido de tal naturaleza, de tal magnitud, que ha incidido profundamente en la economía del país. Y consecuentemente, esto tiene una incidencia en el monto de las transferencias a los diferentes partícipes. Esto es, tanto para los GAT municipales, GAT provinciales y las juntas parroquiales rurales. Lo que implica que para la estimación del año 2021, en esta ocasión tenemos que ser bastante conservadores. Pensar que va a haber un incremento de nuestras estimaciones en el 2021 frente a las estimaciones del año 2020 sería ser bastante propositivo. No va a haber. La situación económica del país es de tal naturaleza que no le permite generar un crecimiento significativo o superior al del año 2020. Por lo tanto, la recomendación en el caso de la estimación de las transferencias del presupuesto general del Estado para el tema del modelo de equidad territorial sería considerar el mismo valor del presente año, el mismo valor. Siendo ahí sí un poco optimista, el mismo valor. Si ustedes pueden ser más conservadores, recuerden que la idea de las estimaciones es ser lo más conservadores posibles, no agresivos en las estimaciones de los ingresos. Ya vamos a analizarlo cuando veamos el tema de los ingresos. Porque caso contrario, nosotros vamos a generar como responsables del área financiera, en ese sentido me quiero referir, expectativas en las autoridades locales, en los señores alcaldes, en los señores concejales, al considerar ingresos que en la práctica no se vayan a materializar. Es decir, no vayan a convertirse en realidad, no vayan a materializarse como una recaudación efectiva. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con las... perdón. Una vez que hemos comentado
los métodos de estimación de ingresos, también es necesario considerar para el caso de las tasas, que es el otro componente que estamos analizando, aquellas disposiciones que están previstas, por un lado, en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, en su artículo 5, que nos dice, no incremento de costos en servicios básicos, desde la vigencia del estado de excepción y hasta un año después se prohíbe el incremento en valores, tarifas o tasas de servicios básicos. Por lo tanto, para las municipalidades y sus empresas, deberá considerarse también para la estimación de las tasas esta disposición prevista en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Entonces, esa es una restricción, esa es una limitación, lo que significa que el método que vamos a aplicar para el caso de las tasas va a ser el método analítico, donde vamos a considerar esta variable exógena prevista en una norma, un código, en este caso de la Ley de Apoyo Humanitario, ¿no es cierto?, para la estimación de las tasas de agua potable, alcantarillado, recolección de basura, fundamentalmente. De igual manera, nos toca considerar lo previsto en la disposición transitoria única de la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas para el caso de los impuestos, que nos dice, para el pago de patentes municipales y metropolitanas correspondientes a las actividades del año 2020 y 2021, las mismas que serán liquidadas en el año 2021 y 2022 respectivamente, los consejos cantonales podrán autorizar de forma general una reducción de hasta el 50% del monto de los impuestos de patentes y del 1.5 por mil sobre los activos totales que recauda el GAT mediante sus respectivas ordenanzas. Miren, es otra restricción que nosotros tenemos por disposición de una norma. Por lo tanto, la estimación de los ingresos, tanto del impuesto de patentes que pusimos en el ejemplo a través del método de los promedios de los incrementos y el de activos totales, deberá ser ajustado en base de estas disposiciones. Podríamos aspirar a recaudar hasta el 50%, hasta el 50%. Sin embargo, la norma nos dice también en el mismo artículo, sin perjuicio del cobro de la tercera parte de su valor, conforme a lo que establece el artículo 549 del COTAD. Entonces también hay que considerarlo esto. Esto está vigente, ¿no es cierto?, en el 549, que cuando se haya producido pérdidas que tienen que ser demostradas, el pago de los impuestos, en el caso del impuesto de patentes, deberá ser disminuido hasta en la tercera parte del valor de ese impuesto. Entonces, estos son los elementos que yo quería ponerles a consideración en el tema de la estimación de los ingresos que deben ser considerados. El otro tema que tiene que ver con las fuentes de financiamiento y que dentro y formando parte de las fuentes de financiamiento está la cartera vencida, es decir, las cuentas por cobrar por concepto de impuestos fundamentalmente, ¿no es cierto? De predios urbanos, predios rústicos, patentes, activos totales, y que tiene que cobrarse a través del procedimiento administrativo tributario que se llama de ejecución coactiva. No obstante, nosotros también tenemos ahí algunas disposiciones para la estimación de los ingresos y que están previstas en la ley de apoyo, de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, en lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, de que se tiene que brindar facilidades de pago a todos los contribuyentes que están con sus obligaciones en mora, es decir, está suspendido esos procesos coactivos, ¿no es cierto? Se tiene que brindar facilidades, se tiene que brindar facilidades de convenios de pago, se tiene que diferir los plazos hasta por un año desde la vigencia de la norma. Es decir, todos estos elementos tienen que ser considerados para la estimación de la cartera vencida. El recurso económico no va a fluir de la misma forma como lo venía haciendo en los años anteriores. Vamos a tener que establecer un flujo de fondos de manera programática, es decir, la tesorería deberá acostumbrarse a generar una programación mensual de caja y proceder al pago conforme los recursos se vayan recaudando, se vayan recibiendo en el caso de las transferencias. Esos son los elementos
a considerar. Respecto a los egresos, pero antes de analizar asimismo los egresos a nivel global, es necesario que en la formulación de la proforma presupuestaria, ustedes se tomen un tiempo y analicen la posibilidad de reestructurar sus programas presupuestarios. Me he tomado la molestia de revisar los presupuestos que están siendo publicados en el registro oficial, de acuerdo con el COTAF. ¿No es cierto? Ventajosamente, las actuales autoridades que están en funciones desde mayo del año anterior, hay algo que hay que destacarlo, es que están cumpliendo todo lo que reza en la norma. Están publicando sus presupuestos aprobados en el registro oficial, están remitiendo a la Asamblea Nacional, están remitiendo al Ministerio de Economía y Finanzas. Eso nos da la oportunidad de que están siendo transparentes, y al ser transparentes podemos nosotros, quienes trabajamos en el tema de asesoramiento, como es el caso de los técnicos de AME, poder revisar los presupuestos municipales, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta, por eso es mi recomendación en esta ocasión, de que siguen utilizando los mismos programas presupuestarios que fueron creados en algunos casos desde hace 30 años. Cuando desde el 2010 hasta el año 2016 se produjeron una transferencia de nuevas competencias que se conocen como competencias exclusivas. Eso implica que amerita hacerse una reestructuración de los programas presupuestarios. Tiene que responderse a esa nueva realidad, a esas nuevas funciones, a esas nuevas competencias, a esas nuevas atribuciones. A su vez también existen competencias concurrentes que las vienen asumiendo muchos desde el año 2010, la gran mayoría en el año 2011 y 2012, como es el caso del registro de la propiedad. Tenemos la competencia concurrente también del cuerpo de bomberos, competencia concurrente de la gestión de riesgos, y así por el estilo. Y además hay que considerar también, por favor, señores alcaldes, señores concejales, señores funcionarios del área financiera y responsables del área de presupuesto, las nuevas atribuciones que mediante leyes secundarias se están asignando a los gobiernos municipales. Una de las últimas leyes que fue aprobada por la Asamblea Nacional es la que justamente se está visualizando, que son la ley del adulto mayor, en donde se asignan nuevas atribuciones. Hay otra ley previa a esta, que es la ley orgánica de no violencia contra la mujer, en donde también se asignan responsabilidades a los GAT municipales a través de los consejos cantonales de protección de derechos y juntas de protección de derechos. Amerita incorporarse nuevo personal, amerita incorporarse personal especializado. Tienen que cumplir con estas nuevas atribuciones. Por lo tanto, el presupuesto para el año 2021, por favor, hago la invitación a que sea reestructurado, por favor, tomando como base las competencias exclusivas, las competencias concurrentes y estas nuevas atribuciones que se van generando mediante leyes secundarias. Recuerden que en la Asamblea Nacional, y nuestras autoridades estuvieron presentes la semana anterior, se está discutiendo unas reformas del Código de la Niñez y la Adolescencia, código que surgió en el año 2003, ya va a tener casi 20 años de existencia, y se está analizando la posibilidad casi segura de trasladar también nuevas responsabilidades a los GATs municipales. Entonces necesitamos hacer una reestructuración de los programas presupuestarios. Bien. La estimación de los egresos. Los métodos indicados, esto es, el automático, el de promedio, el analítico o el mixto, también puede ser aplicado para los gastos permanentes, como es gastos de personal, para bienes y servicios. Puede ser aplicado tranquilamente. Pero aquí necesitamos tomar en consideración algunos elementos para la estimación de los egresos. No es que simple y llanamente, en el caso del gastos de personal, vamos a manejarnos con la misma plantilla del personal ocasional para el siguiente año. Recuerden que las disposiciones previstas en la LOCEP hacen mención de que cada vez que exista carga
adicional de trabajo se vincula bajo la figura de servicios ocasionales personal ocasional para que apoyen las actividades adicionales que se hayan generado. Caso contrario, eso debería tratar de eliminarse dentro de las posibilidades, casi el 100%. No es la idea, para la estimación de egresos, de que todo el personal que ha ingresado por servicios ocasionales en este año, ese pase el próximo año como gasto permanente. No, esa no es la idea. El análisis tiene que ir más allá. Aquí se aplicaría en este caso el método analítico. Pero por otro lado, necesitamos que también que la estimación de los egresos deberá responder fundamentalmente a los programas presupuestarios que se están formulando. Y los programas presupuestarios que se crean en la programación presupuestaria van a responder, como es obvio, ¿no es cierto?, a los productos o resultados que se buscan alcanzar por parte de las autoridades municipales. Es decir, queremos que en esta ocasión los programas de gasto estén orientados a resultados, estén enfocados en resultados. Ya vamos a ver más adelante por qué razón estoy insistiendo en ese sentido. Y en cuanto tiene que ver con los bienes y servicios, de igual manera, la estimación de los bienes y servicios, es decir, de los gastos que se va a demandar el próximo año por concepto de bienes y servicios, deberá responder también a un método analítico. Si se trata de suministros de oficina, necesitamos saber cuál es el consumo promedio que se viene realizando en los últimos tiempos para no desperdiciar o no desviar los recursos y poder canalizar. Recuerden que vamos a tener estrechez de recursos económicos y por lo tanto necesitamos que esos recursos sean utilizados eficientemente, sean utilizados adecuadamente y no que existan excesos de suministros de oficina, es decir, en stock. Y finalmente se dañan esos suministros. Si pensamos en toners para fotocopiadoras, para impresoras, por ejemplo, tienen una fecha de caducidad. Y a veces compramos por docenas. Cuando en la oficina apenas existen tres impresoras de tinta, por ejemplo. Y compramos docenas. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. De igual forma, si bien es cierto, nos va a servir el inventario, el consumo del inventario o la rotación del inventario, ¿no es cierto?, que se ha generado en los últimos tiempos, pero necesitamos en este momento aplicar el método analítico, por ejemplo. Esa sería mi recomendación para el cálculo de los egresos, estimación de los egresos, tanto de bienes y servicios en la parte que corresponda, en la adquisición de bienes, en vehículo y maquinaria, si se van a adquirir vehículos que son activos, si amerita hacerse la reposición o no amerita hacerse la reposición, en equipos informáticos de igual manera. Y sobre el tema de las obras, aquí hay una reforma que se incorpora en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas a través de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas y que nos dice lo siguiente: los planes de inversión de los GATS garantizarán y observarán por cada entidad una eficiente calidad de gasto. Por lo tanto, la estimación de los egresos, sobre todo en materia de infraestructura de obra pública, deberá ser orientada a una eficiente calidad de gasto. ¿Qué entendemos como eficiente calidad de gasto? Es aquella que contribuye al mayor cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, la reducción de desigualdades y la garantía de derechos. Recuerden que la formulación de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial municipal están articulados a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Consecuentemente, los programas, los proyectos o las obras que van a ser ejecutadas el próximo año deberán tener esa característica, que deben contribuir a una eficiente calidad de gasto. Calidad de gasto. ¿Qué queremos complementar con esto? Permítame complementar lo que dice el artículo 100 del Código Orgánico. Carambas. Perdón.
de Planificación y Finanzas Públicas. Y nos dice, la formulación de las proformas institucionales, en este caso de los GATS, deberán elaborar su plan de ejecución de obras. En el actual Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas constaba su plan de inversiones. No obstante, ahora le hacen el cambio plan de ejecución de obras. ¿Qué quiere decir con esto? Guardando armonía con el artículo anterior que decíamos, eficiente calidad de gasto. Significa que todas las obras que se planificaron para este año y que no pudieron ser ejecutadas en este año por las consecuencias económicas que todos conocemos, o todas las obras que se preveyeron en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, o todas las obras que se consideraron en el plan de trabajo de las autoridades actuales, deberán ser racionalizadas, porque ya la circunstancia actual, la circunstancia económica, la circunstancia financiera, cambió significativamente, por favor. Eso implica que hay que trabajar en una racionalización de los proyectos de inversión. Me pregunto, ¿será necesario trabajar en el tema de regeneración urbana? Alguien de los alcaldes que nos está escuchando dirá, sí, es que ese consta en mi plan de trabajo. Y yo le diría, señor alcalde, la regeneración urbana, cuando tenemos una racionalización en el tema de turismo, tenemos una limitación en el tema de turismo, tenemos un aislamiento todavía, un distanciamiento social. Por lo tanto, esta regeneración urbana, si bien consta en su plan, en su propuesta de trabajo, en las actuales condiciones no se constituye una prioridad. No se constituye una prioridad en las actuales condiciones, porque la situación económica es de tal naturaleza que no le va a permitir cumplir esos proyectos previstos en los planes de desarrollo o en el plan de ejecución o en el plan de trabajo de la autoridad de turno. Por lo tanto, les estamos recomendando que para hacer la racionalización de los proyectos de inversión, tomen en cuenta algunos criterios de decisión. ¿Cuáles son estos? Primero, ¿cuál es la relevancia estratégica de este proyecto? Si después de hacer el análisis se determina que la regeneración urbana es estratégico para desarrollar la economía de mi cantón, de mi ciudad, se mantiene. Segundo criterio, el tamaño del proyecto. Ojo, el tamaño del proyecto. El porcentaje de avance físico que tengamos de dicho proyecto. Sí, porque desde el 16 de marzo, muchos proyectos que se sacaron a concurso, que se adjudicaron, se suspendieron y no han sido retomados. O si es que se los está retomando la ejecución, está con limitaciones porque ya no existen los recursos económicos. Entonces necesitamos ver el porcentaje de avance físico. Y por último, también necesitamos ver cuál ha sido el resultado de la evaluación ex ante que debía haberse generado antes de formularse y de implementarse los proyectos. Evaluación ex ante. Lamentablemente, en todas las municipalidades no aplicamos esa evaluación ex ante, sino que simple y llanamente nos lanzamos a ejecutar los proyectos y durante la ejecución del proyecto vamos evidenciando algunas dificultades o limitaciones. Otro elemento que hay que considerar es lo que está previsto, y ese es el tercer tema de la videoconferencia y con esto vamos terminando ya. Está previsto en la Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que son las reglas fiscales. ¿Qué son las reglas fiscales? Son mecanismos que tratan de imponer límites en la política fiscal por medio de restricciones a uno o varios agregados fiscales, tales como la deuda. En este caso, los GAT municipales no están endeudados como está el gobierno nacional, por lo tanto, esa regla fiscal no tiene mayor relevancia, digámoslo así. Eso no significa que no debamos observarla, sí la vamos a observar, pero incidencia no existe. Los gastos, aquí sí tenemos una seria preocupación, ya lo vamos a ver, y los ingresos, en un marco institucional de disciplina fiscal.
Las reglas fiscales no son otra cosa que limitaciones para los gastos en exceso o realizados de manera inoportuna. Es decir, no hay calidad de gasto. Y es obvio, cuando existe abundancia de recursos, para todos es conocido todo el exceso de gastos que se realizó, de diferente naturaleza, ¿verdad? Pero ahora que no tenemos recursos, hay que priorizar, hay que hacer calidad de gasto público, por favor. Y bajo esta consideración, quiero ponerles a ustedes en cuenta las reglas fiscales que se han venido dando en el país. Estas reglas fiscales no son nuevas. Ya existieron desde el año 2002, cuando se expidió la Ley de Responsabilidad Fiscal y Transparencia. ¿No es cierto? Y esas reglas en esa época lo que buscaban era la sostenibilidad de la deuda a mediano y largo plazo. Luego, en el año 2010, aparece una segunda generación de reglas fiscales que propendían a la estabilización de la actividad económica, pero estas eran a corto plazo. Y finalmente, las últimas reglas fiscales, que se las conoce como tercera generación, que son las que constan en la Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, estas están estableciendo límites al gasto permanente, al gasto corriente, al gasto de funcionamiento. Señores alcaldes, señores concejales, responsables de las áreas financieras y de presupuesto, al gasto corriente, al gasto permanente. ¿Cuáles son estas? La una regla que es de gastos dice que los egresos permanentes se financiarán única y exclusivamente con ingresos permanentes. Artículo 40 de la Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Recuerden, egresos permanentes con ingresos permanentes. ¿Qué significa esto? Que todo el gasto corriente de su presupuesto tiene que ser financiado única y exclusivamente con ingreso permanente. Esto constituye una restricción al gasto permanente, al crecimiento del gasto permanente. Una restricción con la finalidad de garantizar recursos de inversión. Porque cuando en la estructuración del presupuesto y en el financiamiento del presupuesto se utiliza recursos de inversión para financiar gasto permanente, en la práctica es que existen menos recursos para obra pública, menos recursos para servicios públicos, menos recursos para infraestructura básica o infraestructura pública. Ese es el tema. Esta regla, como es obvio, entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2022. Alguien se preguntará, ¿y por qué el Winston nos dice un año antes? La idea es que ya en la proforma del 2021, ustedes ya hagan el esfuerzo, por favor, de reducir lo que más puedan los egresos permanentes para tratar de financiar exclusivamente con ingresos permanentes. Es decir, hagan la reducción de manera gradual, porque va a ser bien difícil, eso sí les aseguro, que en el 2022, que ya entra en vigencia, es decir, la proforma del 2022, que se formula el próximo año y que entra en vigencia el 1 de enero del 2022, ya deberá contemplar la observación de esta regla. Y todo el exceso tendrá que ser disminuido. No hay gradualidad. Le recordamos, por favor. Los límites al endeudamiento son los mismos que se mantienen actualmente en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y que hoy están recogidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Finanzas Públicas, que no amerita mayor profundización. Sin embargo, yo quiero comentar lo siguiente, para que ustedes tengan una idea. Esta diapositiva fue presentada por el ministro de Economía y Finanzas a la Comisión de GATS durante el mes de junio. Y lo que quiero destacar es lo siguiente. Es información al año 2019. Ojo, es
muy actualizado. Y nos dice, en promedio, cerca del 40% del gasto se destina, aquí está lo llamativo, a masa salarial. Imagínense ustedes, del gasto corriente, el 40% se destina al pago de remuneraciones. Y el promedio en general para obras es apenas del 28%. El Código Orgánico, el COTAF, establece que el gasto corriente debe ser del 30% y el gasto de inversión del 70%. Por lo tanto, para todos aquellos casos, ¿no es cierto?, en donde su gasto corriente supere el 30%, todo ese exceso tendrá que disminuirse hasta el año 2021, hasta finales del 2021, porque desde el 2022 entra en vigencia la regla fiscal que acabamos de comentar. Y en ese caso sí vamos a tener que ya el porcentaje promedio en el 2022 ya no va a ser del 28%, tendrá que ser del 70% para la obra pública. Bien, por eso era necesario darles a conocer para que en el presupuesto del 2021 ya se haga el esfuerzo por tratar de aplicar lo que dice esa regla fiscal. Y finalmente, se establecen responsabilidades según el artículo 180 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, ¿no es cierto?, que se incorporan en la Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas y dice, por incumplimiento de las reglas fiscales, las máximas autoridades administrativas, en este caso yo le pongo alcalde o alcaldesa, y todo servidor público con competencias vinculadas con la gestión presupuestaria de las entidades y organismos del sector público, esto es todo lo previsto en el artículo 225 de la Constitución de la República, serán responsables administrativamente por el incumplimiento de las reglas fiscales previstas en este código cuando corresponda. Por lo tanto, responsables de la gestión presupuestaria, área financiera o responsables de presupuesto como tal, a observar el cumplimiento de estas reglas. Y termina diciendo que las responsabilidades administrativas serán determinadas por la Contraloría General del Estado según lo previsto en su ley orgánica. Muchísimas gracias. Su atención. Hasta aquí mi presentación. Buenos días. Estamos para las inquietudes. Gracias, estimado ingeniero Winston. Por favor, a continuación, los participantes van a hacer una retroalimentación conforme a lo visto en este momento. Voy a lanzar una encuesta para que ustedes puedan llenar en este momento. Gracias. Los participantes que se encuentran en Facebook Live, por favor, está habilitado ya el cuestionario interactivo para que puedan realizar por ese medio también sus aportes.
Inge Winston, tenemos aquí un muestreo para que usted pueda hacer la retroalimentación final. Inge Winston, ¿se encuentra, por favor? Inge Winston. Gracias también a las personas que están interactuando por el Facebook Live por medio del cuestionario interactivo. Estimado Inge Winston, ¿se encuentra, por favor? Sí, sí. Sí, estoy verificando. Gracias. Gracias. Inge Winston, por favor. Sí. Bien, Están las preguntas en un muestreo para que usted pueda realizarlas, para que pueda revisarlas también. Sí, sí, ya acabé de revisarlas. Muchísimas gracias, Santiago. A ver, rápidamente, en función a las respuestas que ustedes amablemente nos brindaron. Recuerden que la estimación de los ingresos se hace tanto a los recursos propios como las transferencias y las fuentes de financiamiento. La estimación de ingresos se lo hace de esa manera. Segundo lugar, los métodos que existen para la estimación de los ingresos son el automático, el método de los promedios, el analítico y el mixto. Es decir, esos métodos se los aplica en combinación. En algunos casos, el analítico, en otros el automático y en otros el promedio. Pero el promedio en el caso de los GAT, recuerden ustedes, sirve para fijar la base de estimación. No se convenzan de que únicamente fijado el promedio, esa es la estimación, no. Es para la base de estimación, es decir, es para generar la línea base de la cual vamos a partir para incrementar o reducir, o finalmente, si nos damos cuenta que después de hacer el análisis respectivo, no va a haber variación, esa línea base se va a constituir en la estimación de ingresos para el siguiente ejercicio presupuestario. Sobre la responsabilidad del cumplimiento de las reglas fiscales. De acuerdo con lo que dimos lectura al artículo previsto en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, son aquellos que estén vinculados con la gestión presupuestaria, no gestión financiera. Gestión presupuestaria son los responsables de la aplicación de las reglas fiscales. Obviamente en la gestión presupuestaria, donde exista unidades de presupuesto, será la unidad de presupuesto. Donde no exista la unidad de presupuesto, eso es responsabilidad de quien está al frente de la dirección financiera. El director financiero. Así tiene que ser visto, porque la norma habla de la responsabilidad de la gestión presupuestaria. ¿De acuerdo? Bien, pasemos por favor, Javier, ahora a dar lectura a las preguntas. Muy buenos días, estimados y estimadas participantes. Vamos a proceder a las preguntas. La primera pregunta es por parte del señor John Figueroa. Consulta que si los programas presupuestarios deben ir a la par de la estructura municipal o a la par de una nueva estructura aprobada. ¿Se pueden reformar los programas presupuestarios? De acuerdo con lo que prevé el COTAD, ¿no es cierto? Las municipalidades, y en este caso sus autoridades, están autorizados para crear nuevos programas o eliminar programas presupuestarios. La costumbre se ha hecho que se creen los programas atados, por así decirlo, a la estructura administrativa. Es decir, por cada dirección creamos un programa presupuestario. No está mal, no está mal.
Pero lo correcto es que se creen los programas presupuestarios de acuerdo con los productos que se vayan a entregar. Por decir algo, si yo voy a entregar un servicio de agua potable, ese es mi producto, servicios de agua potable. Yo tengo que configurar mi programa presupuestario para entregar ese producto, ese servicio de agua potable. Que le voy a asignar una unidad responsable. Puede ser el Departamento de Agua Potable, puede ser la Dirección de Servicios Públicos, puede ser una Dirección de Saneamiento Ambiental, y así por el estilo. Si se fijan, interés es el servicio público, fundamentalmente. Para el servicio es lo que se crea el programa presupuestario. Por favor, no creamos un programa presupuestario para una unidad administrativa. No, no se crea un programa presupuestario. Está vinculado fundamentalmente hacia productos y servicios. ¿De acuerdo? Por Muchas favor, gracias, Javier. ingeniero. Jonathan consulta, ¿qué se puede decir al respecto del decreto ministerial de la asignación de recursos a los GATS? Pues el próximo año tienen presupuesto prorrogado del gobierno central. Bueno, hay unos cambios que se están haciendo al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en materia de presupuestos prorrogados. Pero eso aplicará para el año 2022. ¿De acuerdo? Entonces, no nos preocupemos nosotros del presupuesto prorrogado, por ahora, porque la proforma que vamos a formular es para el año 2021. Cuando vayamos a formular la proforma para el año 2022, ahí nos preocuparemos del presupuesto prorrogado. Pero para tranquilidad de ustedes, existe un cambio que me parece bastante clave, ¿no es cierto? En el sentido de que ya se considera el presupuesto codificado al 31 de diciembre, en este caso. Tenemos nuevas autoridades del gobierno central en mayo del 2021. Y el presupuesto prorrogado, obviamente, va a regir en el 2022, pero va a ser en función del presupuesto del 2021 codificado. Entonces no tendrían ningún inconveniente el gobierno nacional, repito. Para nosotros no nos preocupa. No nos preocupa porque será para el año 2022. ¿De acuerdo? Gracias, ingeniero. A través de Facebook Live consultan si la reestructuración significa que se tendría que presupuestar menos saldo en obra pública. Todo lo contrario. La reestructuración o la aplicación de las reglas fiscales conlleva a que existan más recursos para inversión. Por favor, cuando la regla fiscal nos está diciendo que los egresos permanentes, es decir, los egresos corrientes o los gastos corrientes, los gastos de funcionamiento, ¿qué implica? O egresos permanentes, ¿qué conlleva? ¿O qué contempla? ¿No es cierto? ¿O qué integra? Tenemos el pago de remuneración al personal, tanto los que están amparados por la LOCEP como por el Código de Trabajo. Tenemos el tema de gastos de bienes y servicios, el tema de transferencias, etcétera y etcétera. Todos esos gastos tienen que ser financiados con ingresos permanentes. Y como ingresos permanentes, ¿qué tenemos? Los recursos propios, impuestos, tasas, contribuciones especiales de mejoras, que son ingresos tributarios, y los no tributarios, más la parte proporcional de las transferencias. Esto es el 30% de las transferencias que se entrega el gobierno nacional como parte del modelo de equidad territorial. Solo esos dos elementos o esos dos componentes sirven para financiar los gastos permanentes o egresos permanentes. Por favor. El resto es para egreso no permanente. La estructuración del presupuesto, por lo tanto, tiene que conllevarnos a hacer ese ajuste, esa regulación. Y hay algo que me faltaba comentarles y al responder estas preguntas les comento que desde el año 2022 todas las instituciones del sector público no financiero y financiero están obligados a publicar el cumplimiento de las reglas fiscales.
como parte de la transparencia fiscal. Entonces, la ciudadanía va a estar pendiente o a la expectativa de cómo el GAD municipal de su cantón está cumpliendo con la regla fiscal. ¿De acuerdo? Y por otro lado también, ya hasta fin de año tendrá que expedirse la metodología por parte del Banco Central y fijarse las directrices del crecimiento del gasto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para todas las instituciones del sector público no financiero. Para el caso de la función ejecutiva lo hará el Ministerio de Economía y Finanzas. Y para el caso de los GAD municipales, lo tiene que hacer el Consejo Municipal en base de la metodología y directrices que va a fijar el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero hay un elemento. Recuerden que las reglas fiscales de tercera generación decíamos que están orientadas a controlar el crecimiento del gasto permanente, ¿no es cierto? Y se va a fijar el monto de crecimiento del gasto de manera global e institucional y por partidas o por grupos de gasto. ¿Qué queremos decir global, por ejemplo? Para los municipios va a fijarse por parte del Ministerio de Economía y Finanzas cuánto va a ser el crecimiento del gasto en el sector público en forma global. El municipio, a su vez, va a fijar el crecimiento del gasto global, ¿no es cierto?, para la municipalidad, sus empresas y sus entidades adscritas. ¿Cuánto va a ser el porcentaje de crecimiento del gasto? Eso a partir del 2022, es decir, el próximo año. Y luego al interior de cada una de esas instituciones, el porcentaje de crecimiento del municipio de los gastos, de la empresa de los gastos y de las entidades adscritas del porcentaje. Y ahí se asigna para cada unidad de gasto el porcentaje respectivo. Eso es la forma de controlar el crecimiento desordenado que hemos tenido en los últimos tiempos del gasto permanente, por favor. La siguiente inquietud, Javier. Javier, si me ayuda con la siguiente pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Con gusto. Edison Ramos consulta que, en base a las nuevas competencias y atribuciones, ¿existe algún modelo de reestructuración para los programas presupuestarios? No existe un modelo porque va a responder de acuerdo con los productos, con las metas, los servicios que cada GAD municipal vaya a generar. ¿De acuerdo? Entonces tienen la posibilidad de crear los programas presupuestarios, repito, dependiendo de los productos y de los servicios. Lo deben crear. En el COTAD se establece que se deben crear programas para cada una de las áreas, ¿no es cierto? No se establece. Esas son las orientaciones que deberían seguirse fundamentalmente. Si tienen competencias de tránsito, habrá que crear un programa para la prestación del servicio de tránsito, un programa presupuestario, ¿no es cierto? Si tienen la competencia de áridos y pétreos, habrá que crearse un programa, si es que amerita crearse el programa para áridos y pétreos. Caso contrario, esa competencia la estamos cumpliendo a través quizás de la Dirección de Obras Públicas, en donde Obras Públicas ya tiene un programa presupuestario. Por lo tanto, no amerita crearse un programa presupuestario para áridos y pétreos. Y así por el estilo. Muchas gracias, ingeniero. Otra consulta. ¿Los pagos de personal de los proyectos son considerados gastos permanentes o gastos de inversión? A ver, para el tema de los proyectos, el catálogo o el clasificador presupuestario de ingresos y egresos que está vigente en este año, ¿no es cierto?, establece que el personal que se vincula al proyecto es un gasto no permanente. Pero recuerden, está vinculado al proyecto y por lo tanto todos los gastos o todos los costos incurridos en la ejecución de ese proyecto son parte del proyecto. Termina el proyecto y todo ese personal se desvincula, porque ya terminó el proyecto. Lamentablemente, hemos visto que muchas municipalidades han hecho concursos de méritos y oposición con partidas de proyectos o asignados a proyectos, por así decirlo, con el código 7 o a gastos de inversión. Eso no es lo correcto. Tendrán que hacer la corrección respectiva. Esa corrección tienen que hacerla, porque lo único que han hecho
¿no es cierto?, es desfigurar el gasto permanente, camuflarlo el gasto permanente. Muchas personas, sobre todo personal amparado por el Código de Trabajo, lo tienen contemplado con el Código 7, como si fuera gasto de inversión. Cuando en la práctica no lo es, no lo es. Las reglas fiscales les va a permitir a ustedes transparentar su gasto, su egreso permanente y su egreso no permanente. Entonces, por eso, repito, a lo mejor les voy a cansar, pero en la Proforma 2021 hagan el esfuerzo para ir corrigiendo estas distorsiones que se presentan. Caso contrario, pues tendrán que esperar para la Proforma del 2022 y ahí sí aplicar la regla fiscal, pero ya será la aplicación y la observancia de la regla 100%, ¿no? Ya no tendrían gradualidad, porque en esta ocasión se les está permitiendo que se haga una gradualidad. Si yo, por ejemplo, tengo 60% de gasto de personal o gasto permanente y la norma me dice el 30%, yo haría el esfuerzo en la Proforma del 2021 disminuye el 15%. Listo. Y para la Proforma del 2022 disminuye el otro 15%. Y he cumplido la regla. Va a ser muy difícil que en el 2022 puedan hacer una reducción del 60%. Es muy difícil. En el ejemplo que yo les pongo, ¿de acuerdo? Muchas gracias, ingeniero. A través de Facebook Live también consultan que si es que hay o no hay el descuento del 15% a sus presupuestos. Les voy a comentar lo que de las conversaciones que se han mantenido y de acuerdo con las disposiciones previstas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. ¿No es cierto? Ahí contempla que el Ministerio de Economía y Finanzas puede hacer modificaciones del presupuesto general del Estado hasta del 15%. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la reducción que se espera en este año va a ser de hasta el 15%. Ese es el tema. Hasta el 15%. Hasta el 15%. Quizás en algunos casos será el 10%, en otros será el 12%, en otros será el 15%, pero de que va a haber una reducción, sí va a haber una reducción. Ustedes no pueden ir revisando los montos de las transferencias que cada mes les van acreditando. O sea, en aquellos casos donde les han acreditado, porque tenemos diferentes grados de acreditación en función del tamaño de las municipalidades. Entonces, el porcentaje de disminución sí tiene su incidencia, efectivamente. Es por la situación económica vigente en el país. Muchas gracias, ingeniero. A través igual de Facebook Live consultan si el presupuesto 2021 se lo hará con las matrices que se envía a través del Ministerio de Finanzas. No sé, ¿a qué matrices se refiere? Porque no hay matrices para eso, no. El presupuesto lo hacen en función de la estructura programática que haya definido cada uno de los GAT municipales, en función de los productos y servicios, o en su defecto en función de la estructura orgánica que mantenga cada uno de los GAT municipales. No hay matrices, no sé a qué se refiere. Gracias, ingeniero. También consulta que en qué parte de la ley se encuentra que el 30% de las transferencias o donaciones deben ser destinados al gasto permanente. Si me da un minuto, le reviso el artículo del COTAD, ¿no es cierto?, en donde nos hace mención que de las transferencias del presupuesto del Estado tendrá que utilizarse, dice, mínimo el 70% para inversión y el 30% para gasto corriente. Es el artículo 198, por favor, que se llama Destino de las transferencias. Las transferencias que efectúa el gobierno a los GATS podrán financiar hasta el 30% de gastos permanentes. Hasta el 30%. Y un mínimo del 70%. Es obvio, porque si alguien utiliza el 20%, para inversión va a ser el 80%. Si alguien utiliza hasta el 30%, para inversión va a ser el 70%. Ese es el tema. Ahora, complementariamente a lo que yo les había manifestado, el crecimiento de los egresos
permanentes va a depender del crecimiento de sus ingresos permanentes, es decir, de sus ingresos propios o del crecimiento de las transferencias. Si las transferencias disminuyen, sus gastos permanentes también tienen que disminuir. Pero si yo deseo mantener el mismo nivel de gasto en el 2021 del 2020, ¿qué tengo que hacer? Aumentar mis ingresos propios, porque las transferencias del presupuesto general del Estado, por la situación actual, no van a aumentar como lo venían haciendo en los últimos tiempos. Ese es el tema. Muchísimas gracias, ingeniero, por todas sus respuestas. Damos el paso al ingeniero Patricio Yavaca para el cierre del evento. Estimado Javi, solamente una consideración. Estimados compañeros, está el ingeniero Luis Mario Barzallo, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, quien va a hacer el cierre del evento, que ha terminado ya nuestro ingeniero Winston Bolaños con su exposición. Ya contamos con la presencia de nuestro director ejecutivo. Ingeniero Luis Mario Barzallo, muy buenos días, bienvenido. Estimado señor director, ¿puede activar el micrófono? ¿Está con los permisos? Hola. Le escuchamos, estimado director. Deme un minuto, ajusto solo un tema del audio. Bueno, un saludo cordial a todos quienes se han enlazado a esta importante capacitación, autoridades municipales, funcionarios, tanto en la parte administrativa como en la parte técnica, a nuestros alcaldes siempre un saludo cordial, a ustedes técnicos de la asociación, siempre la felicitación por este esfuerzo que lo hacen día a día, a Winston, Patricio, a Paul, a todos en estos eventos para poder formar y mejorar las capacidades de los municipios. Es importante saber la línea base para poder armar todo lo referente a la planificación y la parte presupuestaria. Espero que haya sido de completa satisfacción esta capacitación. Ustedes tienen toda una plataforma al servicio de los municipios que lo maneja nuestro equipo tecnológico. También, si necesitan ayuda presencial, nosotros disponemos de personal que hace territorio y puede ayudarles en cualquier situación, no solo en la parte de presupuesto, en la parte de contratación pública, también tenemos en la parte técnica. Y para mí es un gusto poder clausurar esta capacitación y desearles siempre éxito a todos ustedes que hacen parte de esta grandiosa familia municipal. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro director ejecutivo, el ingeniero Luis Mario Barzallo, la presencia de nuestro director nacional técnico, el economista Paul Cueva, del equipo y el staff de especialistas, en este caso con el flamante expositor, el ingeniero Winston Bolaños, al equipo también de lectura y sistematización de preguntas, al economista Javier Orti, al ingeniero Santiago Pucha y a nuestra compañera, la ingeniera Pilar Rodríguez, por esa gentileza y acompañamiento siempre de la coordinación de capacitación municipal a cargo del economista Amaro Calero. Les agradecemos su participación. Tengan todos ustedes muy buenos días y éxitos y bendiciones en su jornada. Muchas gracias. Bueno, gracias, estimado Inge Patricio. Gracias a todos por estar conectados. Les recordamos que este evento va a quedar grabado en Facebook Live y a la par también lo encontrarán en nuestro canal de YouTube junto con la respuesta de algunas inquietudes que no
fueron respondidas por el tiempo. También comparto la pantalla, gracias a las interacciones que tuvimos también en el Facebook Live. Estas personas pues nos ayudaron respondiendo el cuestionario. Pues tenemos al podio Luis Vega, Yesenia Ordóñez, Pamela Paladines, Alejandra Montero, Karin Jaramillo, que nos mostraron los conocimientos que tuvieron en la capacitación recibida. Muchísimas gracias a ellos, ¿no? Gracias a todos. Buenos días. Para esta parte final quedan los micrófonos abiertos para la despedida de todos ustedes. Gracias. Pueden activar los micrófonos, muy amables. Gracias por acompañarnos esta mañana.